Dime con quién andas. Escríbelo. ¿Qué dice? Dime con quién andas. Así es, y te diré quién eres. El que con lobos se junta, a aullar se enseña. En Proverbios 13:20 dice algo similar. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Salmos 119:63 dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Seguramente estos son los pasajes que los fariseos tuvieron en mente cuando cuestionaron a Jesús. En Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Seguramente tenían estos pasajes en mente y por eso seguimos con esta serie, Ataques, cómo sobrevivir los dardos del enemigo. Estamos exponiendo expositivamente el libro de Marcos, pero ahorita en esta serie el capítulo 2. Bienvenidos a la Fe Valle MX, la familia extendida de la IB Valle MX, una iglesia increíble. ¿Por qué? Porque la iglesia no se hace del lugar, somos nosotros. Y creo que ustedes son increíbles porque tienen a Cristo en su corazón. Dios es increíble, nos ha dado una comisión increíble y los amo y creo que son increíbles. Recordar que nuestra misión como iglesia IB Valle MX existe para adorar a Dios, conectar con otros, qué bueno que están conectados hoy, y servir a ambos. Entonces tenemos que estar creciendo. Y bueno, pues seguimos en esta serie. En Marcos 1 vimos que Jesús fue bautizado, vence a Satanás, inicia su ministerio, predica, sana. Y luego Marcos 2, un ataque tras otro. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados mientras que tú y yo estamos sirviendo a él. Y IB Valle MX ahorita está pasando por un 2B, nivel 2B. Hay 7 niveles del discipulado bíblico, de desarrollo espiritual. Y el segundo es la iluminación. Vamos aprendiendo las maravillas de Dios. La tercera es participación en ministerio. Pero entre el 2 y 3 existe el 2B, que es la aplicación de la iluminación. Y ahí es donde Dios nos va a probar y el diablo lo va a aprovechar para atacar, desviarnos, desanimarnos, así. Entonces, estamos tratando de entrar en el tercer nivel. Para eso necesitamos a más discipuladores. Entonces vimos la semana pasada el ataque número 1. Van a cuestionar lo que dices. Hoy vamos a ver el segundo ataque. ¿Con quién pasas el tiempo? Cuestionarán con quién pasas el tiempo. Ahora, es verdad que hay que tener cuidado al pasar mucho tiempo con los inconversos. Es verdad, es cierto. Pablo lo confirma en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. O sea, no podemos entrar en una relación íntima con los perdidos porque pertenecemos a dos familias espirituales diferentes y estamos en guerra, la verdad. Luego dice en 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Wow. En 1 Corintios 15:33, Pablo dice, las malas no erréis, no te equivoques, ¿ok? No pienses que el hablar con ellos no te va a afectar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Tu hablar afecta tu actuar. Y cuando te pasas demasiado tiempo con gente grosera y pelada, vas a empezar a hablar así. Cuando tú empiezas a hablar así, vas a empezar a actuar así. Tengo 2 ejemplos de esto. Pedro, el apóstol Pedro.
Es súper valiente cuando está con Jesús, hasta el punto de que él, siendo un pescador, cuando vienen a arrestar a Jesús, no hombre, saca una espada de ellos mismos y le mocha la oreja. Obviamente es un mal espadachín porque falló lo que quería hacer y nada más pegó la oreja. Y Jesús pues lo sana y todo. Mientras que unas horas nada más sin Jesús, él está con algunos inconversos y platicando con ellos. Le dice, oye, ¿tú eres de ellos? No, ¿qué crees? ¿Cómo crees? Y no nada más una, no dos, 3 veces lo niega. Y hasta algunos pasajes como que da a entender que hasta tal vez usó de palabrotas para como que no lo asociaran. Fíjate, tan valiente cuando están con Jesús, unas horas sin Jesús, y juntarse con los inconversos no por las razones correctas, es un cobarde. Es un cobarde. Lot, vamos al Antiguo Testamento. Abraham y Lot, dice, vamos a separarnos. Lot escoge lo que se ve más impactante, impresionante y frondoso. ¿Y qué hace? Se va acercando cada vez más se va acercando a Sodoma y Gomorra, hasta vivir dentro de la ciudad. Y viviendo en la ciudad, pues su familia se va echando a perder. La conducta de sus hijas está terrible. Llega Dios y manda un ángel para salvarlos y advertirles, voy a matar, sálganse, voy a destruir esta ciudad. Hasta el punto que los 2 yernos mueren, se quedan ahí. La esposa voltea mientras que están corriendo y tienen que hasta agarrar, dice la Biblia, que los ángeles los agarraron por las manos y los sacaron. Y ella voltea atrás y se convierte en una columna, una estatua de sal, también muere. Y luego sus 2 hijas, la única solución que ven es emborrachar a su papá y tener incesto. Y salen 2 de los peores pueblos, naciones que te puedes imaginar, súper paganas. Entonces, uno podría pensar que aquí los fariseos tienen razón. ¿Qué onda con Jesús? ¿Qué anda haciendo pasando tiempo con los inconversos, con los pecadores? Aquí está bien claro en la Biblia que eso está mal. Pero noten la respuesta de Jesús. En Mateo 9, 12 y 13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿hay contradicción en la Biblia? ¿Habrá un contexto en que está bien juntarse con los inconversos y otro contexto en que no está bien? Vamos a ver. Y les voy a dar un checklist de 4 preguntas para que tú puedas saber si te estás juntando con los inconversos, con los perdidos, correctamente, por la razón correcta o equivocada. ¿Listos? Entonces vamos a entrar en este checklist. Pregunta número 1. ¿Estás cumpliendo tu misión como embajador? ¿Estás juntándote y estás cumpliendo tu misión como embajador? En Marcos 2:13 dice, después volvió a salir al mar y toda gente venía a él y les enseñaba. En primer lugar, mar es un cuadro de los inconversos, la gente, naciones, multitudes. Está hablando de los inconversos. Lo vemos en Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Mar, muchos pueblos. Y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. El mar, muchas aguas, está relacionado con naciones, muchos pueblos. En Apocalipsis 17:15 me dijo también, las aguas, y aquí está bien claro, que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Entonces la Biblia define, cuando comparamos escritura con escritura, cuando vemos que las cosas hechas nos enseñan en cuadros espirituales, las aguas, el mar, está hablando de naciones, los inconversos, el mundo. ¿Por qué crees que en el mar la vida es más sabrosa? Porque cuando andas carnal del mundo, pues la carne siente que es más sabroso. Pero la gente no venían a él. La gente venía a él y les enseñaba. ¿Qué les hacía? ¿Qué hizo con ellos? Les enseñaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa era su misión. Recordemos en capítulo 1, 38, dice, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y ya vimos que como Dios mandó a Jesús, nos mandó Jesús nosotros a cumplir la misma misión. Por eso Pablo dice, el versículo lema del discipulado bíblico, lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Nuestra misión es enseñar la palabra de Dios. Segundo Timoteo 4:2, Pablo dice otra vez a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Biblia. Aún en Lucas 24:47, Jesús le dijo a sus discípulos y que se predicase en su nombre, el nombre de Dios, el arrepentimiento. Más bien, los dos discípulos están diciendo a los demás lo que les pasó en el camino, dice, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Mateo 28, ¿verdad? Id y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿De qué? La Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, antes de salir, estamos viendo, tienes que prepararte. Antes de predicar y enseñar palabra de Dios a los inconversos, te tienes que discipular, te tienes que preparar para que sepas cómo cumplir bien tu misión, cómo evangelizar bien, cómo hacerlo bien. ¿Por qué? Somos embajadores de Cristo, pero necesitamos hacer un buen papel, representarlo bien. Siempre he dicho, celo sin conocimiento y práctica es peligroso. Tener mucha pasión y ganas de hacer cosas bien, pero no saber y no practicarlo y prepararte bien es peligroso. Por eso mi papá siempre ha tenido como lema, ¿cómo tener éxito? Preparación, preparación, preparación. Se requiere 3 cosas, preparación, preparación, preparación. Por eso, sábados de evangelismo, los invitamos a llegar. Ahorita nos estamos reuniendo en Starbucks Tlacoquemecatl, que está en Del Valle. Es muy céntrico para los del norte y sur. Vamos a evangelizar, vamos a practicar, vamos a aprender. Ahora, pregunta, cuando te juntas con los perdidos, ¿es para cumplir tu misión de predicar el evangelio? ¿De ser embajador de Cristo que está reconciliando a esas personas con Cristo? ¿Siquiera sabes cómo predicar el evangelio bien? Primera pregunta, ¿qué considerar? Primera, oye, voy a estar con un inconverso, ¿puedo ir? Bueno, ¿estás buscando cambiar vidas individuales o solo pasarla bien? O solo pasarla bien. Marcos 2:14 dice, y al pasar, vio al Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Estás buscando ayudar a los perdidos o solo estar en la fiesta? ¿Estás buscando hacer seguidores de Jesús o conseguir seguidores en mis redes sociales? Jesús está haciendo un discípulo, como nos dijo en la Gran Comisión, ir y hacer discípulos. Es lo que está haciendo Jesús. Dice, hey, está con un inconverso en su área de trabajo, sígueme. Está haciendo seguidores, discípulos. Y responde y le siguió.
1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Jesús no solo está interesado en multitudes, sino en la vida individual de Leví, Mateo. Es más, conoce su nombre, Leví. Conoce el nombre de su papá, Alfeo. Conoce su ocupación, es tributario. Sabe dónde trabaja. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces los nombres de los papás de tus amigos inconversos con quien te quieres juntar? ¿Qué tanto conoces de ellos? De manera personal, para poder ser un buen embajador, para poder buscar cambiar sus vidas individuales. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, note, no dice, dice, ama al mundo, plural, para que todo aquel, no aquellos, sí, voy a hablar a aquellos, no, aquel, personal, singular, para que todo aquel, Leví, hijo de Alfeo, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, para alcanzar a las multitudes, tenemos que empezar con los individuos. Lo vimos hace unos mensajes, ¿verdad? En el último mensaje de la serie anterior, Evidencias, de que no todo puede tratarse de en grande con las multitudes. Hay que hablar y tratar a los individuos, darles atención personal. Para alcanzar a las multitudes, tenemos que empezar con los individuos. Hoy en día, la moda es la venta personalizada por medio de algoritmos. En cualquier cosa, Google, Netflix, Amazon, Prime, en todos ellos ahora están buscando, te van conociendo y te dan sugerencias de acuerdo a tus gustos, ¿sí? Netflix, esto viene de un artículo que se copió y te puedo dar el link en el internet. Netflix es un servicio pagado que permite al cliente accesar por vía de streaming cientos de series y películas. Un reciente artículo de la revista Expansión menciona que el éxito de Netflix se basa en su algoritmo, que logra efectuar atractivas recomendaciones a los usuarios, no por su género, sino por el entendimiento de la experiencia previa del cliente. Voy viendo lo que ves, este tema, este género, esta acción, comedia, lo que sea, y dice, yo creo que te va a gustar esto. Es así como parte del valor de mercado que posee Netflix. Este servicio descansa en su algoritmo y no tanto en la variedad de su catálogo. No está tratando de, ve todo lo que ofrezco. No, de acuerdo a lo que te gusta, déjame ofrecerte de lo que tengo, esto que te va a gustar también. Entonces, el mundo entero ya sabe que hay que personalizar. Y así por eso Pablo dice, mi evangelio. El evangelio, la gracia es que a mí me ha sido encomendada. Pablo personaliza el evangelio, dice, es mi evangelio. ¿Así te sientes tú? ¿Que es tu evangelio? ¿Es tu trabajo que todos escuchen en la Ciudad de México de Cristo? Ahora, la mejor manera de conocer bien a otra persona es pasar tiempo platicando con esa persona. Y si queremos evangelizar de manera eficiente, pues tengo que conocer a ese inconverso. 1 Corintios 10, 31 a 33. Si pues coméis o bebéis. Oye, voy a la fiesta, una comida, una cena. ¿Ok? Si vas a comer o beber, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Voy a esa reunión por la gloria de Dios. Voy a salir con ese inconverso para la gloria de Dios. Ahora dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles inconversos, ni a la iglesia de Dios. Entonces yo tengo que pensar tanto en mi iglesia como los inconversos. Y no ser tropiezo para ellos. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos. No está diciendo que hago lo que quieran.
Ah, sí, si tú quieres que fume, bueno, yo fumo para agradarte. No, 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 está diciendo, estoy buscando glorificar a Dios, pero no se tropiezo a nadie. Entonces tomo mi decisión para poder no hacer tropezar para el evangelio, para glorificar a Dios. Entonces, en eso estoy buscando agradar a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Estoy pensando tanto en los miembros de la iglesia como en los inconversos, cómo me van a ver, qué testimonio me va a dejar. ¿Por qué pienso en todo eso? Porque quiero glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificar a Dios? Para que sean salvos. ¿Por qué Pablo está diciendo todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios? No ser tropiezo, sino adaptarte a la situación, ser amable, ¿para qué? Salvarlos, para que sean salvos. Ese es el fin de Pablo. Está buscando ser embajador, está buscando cambiar la vida individual, no nada más pasarla bien, para que sean salvos. Si solo quieres pasar un buen rato, eres egoísta, nada más estás pensando en ti. Y tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, que en este contexto es hacer que sean salvos, no ser tropiezo. ¿Para qué? Para el evangelio. ¿Para qué? Para que sean salvos. Vamos a la tercera pregunta de este checklist. ¿Estás dispuesto a ser mal juzgado por los religiosos hipócritas? En Marcos 2, 15, 16 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿quién? Leví, un publicano. Muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Pues claro, si lo invita a su casa, pues ¿quiénes van a ser sus amigos? Otros inconversos. Empieza a seguir a Jesús y tiene un montón de inconversos. Y recuerden que los publicanos eran los más odiados de los judíos. Eran traidores totalmente, porque cobraban impuestos y les cobraban de más para ganarse ellos y dar las ganancias de sus hermanos judíos a los romanos. Entonces, si eres un publicano, ese es tu trabajo, pues la mayoría de tus amigos van a ser publicanos, también traidores, también sinvergüenzas y pecadores. Estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, estos publicanos y pecadores, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, mira qué cobardes, a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ahora, chequen la progresión. En el primer ataque solo lo pensaron, no lo dijeron en voz alta. Solo pensaron, ¿quién es este que se cree? Nada más lo pensaron. Y Jesús los confronta. En esta ocasión, ahora sí cuestionan y critican. Lo dicen en voz alta. ¿Pero a quién? ¿A Jesús? No. Critican y cuestionan a Jesús, a sus discípulos. A sus discípulos. ¿Por qué? Porque son cobardes. Ahora escúchenme, iglesia, escúchenme bien aquí. Voy a aterrizar y va a ser muy incómodo, lo sé, y lo voy a hacer con todo el amor de Cristo. ¿Criticas a tus líderes, a otras personas, a tu cónyuge, a tus hijos, a tus papás, a tus amigos? ¿Hablas mal de algún líder o a algún discipulador a otra persona que no es la persona? ¿Entiendes que no estás cumpliendo Mateo 18? ¿Entiendes que eso es ser cobarde? Además de ser desobediente a lo que Dios dice. No seamos como los fariseos. No seamos como los escribas, que eran los religiosos que crucificaron a Jesús. Seamos cristianos. Y Cristo mismo nos dijo en Mateo 18, si hay algo que no te parece, ve con esa persona. No vayas ni con los pastores para hablar mal de alguien más. Ve con la persona. No seas cobarde como los fariseos. Ve, oye hermano, ¿por qué haces esto? Pregúntale en buena onda primero. Porque tú no lo sabes todo. No podemos conocer el corazón de ellos, como vimos la semana pasada. Tú no puedes saber sus motivos o su corazón. No sabes.
Pero puedes preguntar, oye, ¿por qué haces esto? ¿Estás pensando en ti o en todos? ¿O por qué no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Haz preguntas, investiga, habla con la persona y luego discierne. Si está mal, exhórtalo. Toma la palabra de Dios, hermano, así no es. Vamos a hacer las cosas bien, así se hace. Pero ve a solas con la persona, ve con la persona. No me vengas a mí, no vayas a Pablo, no vayas a Gloria, ve con la persona. Bueno, ese es un entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es lo que están haciendo estas personas. Pero, de nuevo, hago la pregunta de checklist. ¿Estás dispuesto a ser mal juzgado por los religiosos hipócritas? Pues si ellos son los que te andan criticando, no tus pastores, líderes, no tus papás, sino religiosos hipócritas, entonces alégrate, aguanta, sopórtalo. Siempre habrá oposición, de eso se trata esta serie. Aguántalo. ¿Por qué? Porque ellos son los de menos. Juan 15, Jesús le dice a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Toma las cosas de quien vienen. Escribe eso. Esta es una buena frase. Toma las cosas de quien vienen. Si viene de un bully, ¿le vas a hacer caso? Si viene de tu papá, le voy a hacer más caso. Si viene de tu pastor, le voy a hacer caso. Si viene de un inconverso borracho, no le hagas caso. Toma las cosas de quien vienen. No buscamos agradar a los hombres. Buscamos agradar a Dios. Y si quieres ser fiel a Dios, vas a sufrir persecuciones y cuestionamientos. Tú procuras ser irreprensible. ¿Qué es eso? Que no te critiquen, que la crítica hacia ti no sea justificada. Sufre por el evangelio, no por mal carácter o por mala conducta. Sufre por servir a Dios. Dos pasajes algo largos, pero son muy buenos. Filipenses 1. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, combates, guerra, unánimes, combatiendo unánimes. ¿Por qué? Por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es parte del show de ser un cristiano fiel. No nada más debes servirle, debes de sufrir por esa causa. No solo creer en Cristo, sufrir por Cristo. Entonces, no te dejes intimidar por los que se oponen. Dedícate a evangelizar. Dedícate a evangelizar. Mateo 5. 10 a 12, bienaventurados en el monte, ¿verdad? Se me escapa ahorita, pero está dando su discurso a todas esas personas y dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por mal carácter o mala decisión o mal comportamiento, por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, no tu causa, mi causa, Cristo dice, os vituperen, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que sea mentira, estoy irreprensible, no tiene validez esa crítica. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, tu recompensa es grande en los cielos. ¿De qué? De aguantar las mentiras y las persecuciones por causa de Cristo. Porque así persiguieron, dice Jesús, a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, muchos te van a malentender, te van a criticar, pero si lo estás haciendo para evangelizar, confía en Dios para defenderte.
Encomienda la causa al que juzga justamente, al juez justo que es Dios. Encomiéndelo a Él. No te preocupes. No te tienes que defender. Confía que Él te va a defender. Y última pregunta de checklist. ¿Son tus pacientes o tus amigos? Cuando te vas a juntar con los inconversos, ¿te estás juntando con pacientes o te estás juntando con amigos? Marcos 2:17, concluimos este pasaje. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y lo vimos en Mateo, a arrepentimiento. Estoy para llamar a pecadores al arrepentimiento, que ellos cambien. Si los inconversos te están cambiando a ti, tú no estás haciendo las cosas bien. Tú te vas a juntar con ellos para cambiarlos a ellos, que ellos cambien. Muchos cristianos justifican el pasarla bien en fiestas con inconversos, es que estoy haciendo amistad para ganarlos para Cristo. ¿Los ves como amigos o los ves como pacientes? Tienes que verlos como pacientes. Están enfermos. Cristo es el médico, quiere sanarlos. Tú y yo somos sus asistentes. Dicen, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y está hablando ahí en la mesa, donde está con un montón de pecadores, diciendo, son enfermos y necesitan ser sanados con el evangelio. Pregunta: si estuvieras en un auditorio lleno de puros pacientes de cáncer, COVID, influenza, SIDA, varicela, tuberculosis, ¿te encantaría pasar horas ahí? Estamos en buena compañía. Déjame abrazar, déjame bailar con este paciente de tuberculosis. Déjame saludar y abrazar y besuquear a esta persona con varicela o SIDA o COVID. ¿Lo harías? No creo. No creo. Entonces, ¿por qué sí lo haces con los enfermos espirituales? Que enfermedad espiritual es mucho peor que una enfermedad física. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ponlo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué? Tenemos que verlos como pacientes. Están enfermos. El error aquí de la crítica de los fariseos es que dicen que Jesús está teniendo comunión con los pecadores, como si fueran sus amigos. Y Jesús dice, no son mis amigos, son mis pacientes. Y los estoy atendiendo. Estoy aquí porque tengo que conocer a mis pacientes para saber cómo recetarles el evangelio. Yo sé lo que necesitan para curarse, pero tengo que saber cómo presentar esa medicina. Son mis pacientes, no son mis amigos. No estoy teniendo íntima comunión nada más para pasarla bien. Obvio, tienes que conocer a tus pacientes, pasar tiempo con ellos, ser amable con ellos, pero hay una distancia sana porque son pacientes y están enfermos y es contagioso el pecado. Es contagioso. Si tú y yo nos lavamos nada más porque creo que tocó mi celular, déjame lavar mis manos, el celular y todo, porque nada más lo tocó, lo respiró y a lo mejor tiene COVID. Sí sé que tiene COVID, cuidado. Oye, también tienes que estar limpiando tu vida constantemente con la palabra de Dios, porque es contagioso el pecado. Dice Mateo 9, 12 y 13 de nuevo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no nada más es que por las leyes y por sacrificio, pues no debo juntarme. Misericordia quiero. ¿Qué es misericordia? Es compartir el perdón de pecados para que no reciban lo que merecen. Merecemos el infierno. Pero por la gracia de Dios, por Cristo derramar su sangre en la cruz y pagar nuestra deuda, nos ofrece
misericordia, no ir al infierno, porque ya fui por ti 3 días y 3 noches, dice Jesús. Ya pagué tu deuda si simplemente me aceptas como único salvador en tu vida. Entonces te muestro misericordia. Y Cristo sentado a la mesa está pensando en sanar a los enfermos, darles misericordia, ¿sí? No nada más condenación, misericordia. ¿Por qué dice Jesús aquí en la segunda parte? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, que se arrepienten su pecado, que sean salvos, que haya un cambio en su vida. Y en conclusión, déjame decir, estas 4 preguntas es un ciclo continuo. Constantemente tengo que evaluarme y recordar, ok, ¿cuál es mi misión principal? Ser embajador, asegurar que sean salvos. Entonces estoy haciendo, y todas las preguntas, y es un ciclo. Y si no lo estoy haciendo por la razón correcta, voy al principio para recordar, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Recuerda cuál es tu misión principal. Regresa a tu prioridad. Tu prioridad es ser embajador de Cristo, ser sal y luz del mundo. Un embajador en nombre de Cristo para reconciliar a los perdidos con Dios el Padre. Colosenses 4, 3 al 6. Último versículo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, para que lo manifieste, hablando en los misterios de Dios, la palabra, cómo debo hablar. Pablo está pidiendo oración a los colosenses, y luego él dice a los colosenses y los advierte: andad sabiamente para con los de afuera. Aquí es donde vemos si hay un contexto en donde está mal juntarse con los inconversos y si hay un contexto en que está bien juntarse con los inconversos. ¿Cómo voy a conocer la diferencia? Lo voy a conocer al predicar, al hacer estas preguntas, esta lista de chequeo. Tenemos que, sigo ahora leyendo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno de los de afuera, los inconversos. Si estás con ellos para salvarlos, cambiarlos, ser sal, ser luz, hablar la gracia de Dios, está bien. Tenemos que demostrar el amor de Dios para con los perdidos, claro que sí. Para eso estamos, para sanarlos, pero estamos con ellos para sanarlos y llevarlos al arrepentimiento, que cambien, que vean el cambio en mí y enseñarles ese cambio. Entonces ya conoces el checklist para saber si te juntas con los perdidos por las razones correctas o no. 4 preguntas. ¿Estás cumpliendo tu misión como embajador? ¿Estás buscando cambiar vidas individuales o solo pasarla bien? ¿Estás dispuesto a ser mal juzgado por los religiosos hipócritas? ¿Son tus pacientes o tus amigos? Por favor, toma el tiempo para evaluar, y cuando vas, escribe esas 4 preguntas. Recuerda este checklist para saber si estoy haciendo las cosas por las razones correctas o no. ¿Sale? Evalúate. Y sigue el ejemplo de Jesús. Busquemos sanar. Entonces prepárate bien. Ve los sábados al evangelismo. Ahí en Starbucks de Tlacoquemecatlán, del Valle. Júntate. Prepárate para saber cómo ser excelente en predicar el evangelio. Y así cuando estás con ellos, vas a saber qué estrategias usar para hacer que el tiempo que estás ahí sea por las razones correctas. Y amigo, que estás visitando, tal vez te llegó el link, le hiciste clic y has llegado a este punto. Felicidades, gracias por tu paciencia. A lo mejor te invitaron aquí. Yo quiero preguntarte, ¿has sido sanado espiritualmente? ¿Has sido sanado? Si no, estás enfermo espiritualmente. Porque la enfermedad es
muerte eterna, es ser pecador. Si dices nada más una mentira, somos pecadores. Sea una mentira, sea un chisme, sea cualquier cosa que viola lo que Dios dice en su palabra, es pecado. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. No la muerte física, yo he pecado y aquí sigo, sino la muerte espiritual. Porque es un pecado, es una enfermedad espiritual y me lleva a la muerte espiritual, que Apocalipsis 20 dice, es la segunda muerte, el lago de fuego, el infierno. Entonces Romanos 6:23 empieza así: la paga del pecado es muerte. Más, y aquí Dios es grandioso, es tan misericordioso y bueno, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Si la muerte es el infierno, la vida eterna es el cielo. Pero ese boleto al cielo está en una persona, no en una religión, no en un credo. Está en la persona de Cristo Jesús. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para poder ser sanado necesitamos invocar el nombre de Cristo, pedir que Él entre a mi vida. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él envía su Espíritu, el Espíritu Santo, a entrar en nuestro corazón y vivificar nuestro espíritu. Que nacemos con espíritu muerto. Necesitamos que se vivifique por el Espíritu Santo. Entonces, recibir no es lo mismo que creer. Los demonios creen en Jesús. Tenemos que creer y recibir. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, porque no lo ha recibido, no tiene la vida. Y sigue muerto espiritualmente. Y por tanto, está condenado al infierno por la eternidad. Dios no nos condena, ya estamos condenados. Necesitamos su perdón, su salvación. ¿Y cómo lo recibo? Pues Apocalipsis dice, estoy a la puerta y llamo. Dios está tocando la puerta de tu corazón. ¿Cómo se llama el abrir la puerta si pasa de alguien? Eso es recibirlo. Por eso se llama recibidor, esa área de la casa. Él está tocando la puerta de tu corazón y quiere entrar. ¿Lo recibirás hoy? Para que tus pecados te son perdonados. Estar cubierto con la sangre de Cristo. Si sí, es nada más decirlo a Dios. Yo te ayudo. Oramos juntos. Repite estas palabras, pero no mecánicamente. Que venga de tu corazón. Sé genuino, sea auténtico. Dilo de corazón. Dile, Dios, reconozco que tú acabas de hacer esta oración con este entendimiento. Pícale ese botón ahí abajo si estás en la plataforma Church Online que dice, hoy entrego mi vida. Pícale ahí. O escribe en el chat, hoy recibí a Cristo. Si estás en YouTube, en los comentarios escribe, hoy recibí a Cristo. Queremos felicitarte, te queremos dar la bienvenida a la familia. Porque si Dios es tu papá, Dios es mi papá, tú y yo ahora somos hermanos. Dile, bienvenido a la familia de Dios. Y aquí estamos, como bebé recién nacido. Todo bebé recién nacido necesita de una familia para amarlo, para protegerlo, para alimentarlo, para criarlo y enseñarle todo. Y queremos ser esa familia para ti. Ve a ibevallamex.com y toma contacto con nosotros. Cuéntanos tu decisión. Aquí estamos y queremos ayudarte en tu relación con Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora.